Dios te bendiga, bienvenidos a otro devocional de los lunes de Mapa de Fe. Nosotros somos Michael y Pamela. En el día de hoy te queremos hacer una pregunta. ¿Qué sale de tu boca en momentos de aflicción? Para esto vamos a la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Y qué increíble que en esta palabra realmente lo que David estaba experimentando era una cueva de aflicción. Porque en ese momento David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. Y él, para no tocar al ungido de Jehová, decidió salir huyendo, apartarse y esconderse. Pero allí, a donde él estaba, le siguieron las personas que, al igual que él, se encontraban en aflicción. Muchas veces cuando tú estés en tu cueva, en tu desierto, en tus procesos, van a venir personas a tu vida que probablemente estén mucho peor que tú, para que tú seas instrumento del Señor para ser bendición para esas personas. Que no sea un impedimento la cueva en la que estés para tú ser de bendición para otras personas. Y David, en vez de rechazar a estas personas y decir, pero ¿cómo van a venir afligidos cuando yo estoy más afligido tal vez que ustedes? ¿Cuándo van a venir endeudados? ¿Por qué vendrían personas que están en amargura de espíritu? Si yo también me encuentro en amargura de espíritu. Y así te dice el Señor, no depende de tu situación para ser de bendición para otros. No depende que tú estés mal o bien para tú poder darle una palabra al hermano que está a tu lado. Que no sea un impedimento la situación que estés viviendo, porque en medio de esa situación Dios te puede usar para darle palabras a otras personas. Además de que David, la actitud que tomó en medio de esta prueba fue adorar al Señor. En esa cueva, David escribió 2 salmos, y uno de ellos fue el Salmo 57. Y dice el versículo 1, Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. El amparo de David era el Señor, aún en medio de su situación de aflicción. ¿En quién te estás amparando tú en medio de tus pruebas? Y dice también el Salmos 142, que también lo escribió dentro de la cueva de Adulam, dice, clamaré a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Dice que él, en medio de esa prueba, clamó a Dios y le dijo, Señor, tú eres mi esperanza. ¿Y en quién estás tú poniendo tu esperanza en este momento? Ahí está la diferencia del que es creyente y el que no lo es. Ambos tendrán pruebas, ambos tendrán aflicciones, ambos tendrán cuevas en determinados momentos de su vida, pero la diferencia está en que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, decide clamar a Jehová en medio de ese momento. Decide tener a Jehová como su amparo, tener a Dios como su esperanza, tener al Señor como esa porción y ese momento en el que yo pueda tener a Dios como mi refugio seguro. Y eso te dice el Señor, refúgiate en el Señor en medio de esta prueba, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Tu aflicción no hace que tú dejes de ser luz. Tú eres luz para el mundo y sal en la tierra. Que tú puedas entender en esta hora de que en ese lugar donde estás, aún donde te sientes débil, te sientes quizás debilitada o debilitado, el Señor te ha colocado con un propósito. Y ese propósito es que levantes a otros y puedas conducir a otros a el camino del Señor. Que puedas tú entender de que la prueba que estás viviendo es simplemente revela el liderazgo que tienes. Amén. Esa prueba que estás viviendo simplemente revela de qué estás hecho en Dios. Yo creo que en el nombre de Jesús el Señor va a revelarte hoy ese propósito que tienes en Él como líder en el nombre de Jesús, líder de masas que necesitan ser guiada hacia Él. Yo creo en esta hora y oramos de que el Padre ministrará tu vida y conocerás a personas afligidas o aquellos que están endeudados. Vas a cargar una palabra que le vas a depositar a ellos
en su espíritu y ellos van a ser avivados en el nombre de Jesús. Job le pasó. Job en su peor momento tuvo que orar por sus amigos. Job en su peor momento tuvo que levantar un clamor por sus amigos para que él entonces también pudiera ser sanado. Padre, yo oro en esta hora para que, Señor Jesús, aquel que está ahí, Padre amado, escuchando esta palabra, tú le reveles el propósito que tiene en ti, Padre, como el líder de multitudes, Señor Jesús. Padre, que él pueda entender que en ese lugar donde está, en ese lugar, Padre amado, que está viviendo aflicción, que se siente, Padre amargado, que se siente triste, Padre, que horas van y horas vienen, Señor Jesús, y todos los días lo mismo, Padre amado, que él pueda entender, Señor Jesús, que está allí con un propósito, Padre, de que tú lo levantas, Padre amado, del lodo cenagoso, Padre, pero que tú, Padre, pones palabra en él, Señor, para que él pueda, Padre amado, dar palabra a aquel que está endeudado, aquel que está afligido, aquel que está triste, aquel que está ansioso, aquel que está depresivo, Padre, aquel, Padre amado, que no tiene esperanza, Señor. Esa persona, Padre, que está en esta hora conectada y viendo este video, Padre, cargará una palabra de esperanza que activará en los demás, Señor, lo que viene de ti, Padre amado. Permite, Señor Jesús, que ellos puedan conocerte aún más, Padre, que aún en ese lugar, en esa cueva, en ese proceso, Padre amado, que aquellos que aún hayan vivido persecución, Padre, que estén ocultos, que estén escondidos, Padre amado, esperando tu respuesta, Señor, puedan entender que aún en medio de la espera, Padre amado, tienen una palabra que deben soltar, Padre, para que puedan dirigir a aquellos que lo necesitan, Padre amado, a ti, Padre amado. Nadie puede entrar y llegar al Padre si no es a través de ti, Cristo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que nosotros somos tus embajadores, Padre. Dice la palabra, oren al Dios de la mies para que envíe obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo sé que en el nombre de Jesús tú eres un obrero de Jehová. Y lo mejor para ti y para tu casa está por manifestarse. Así que no te aflijas más en esa cueva. Más bien, sécate las lágrimas y comienza a declarar y comienza a profetizar y a orar por otros. Que ahí está el secreto de lo que viene para tu vida. La bendición de Dios está contigo. La gracia y el favor de Dios te acompaña. Y esta semana será una semana de victoria, de respuestas y llena de propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Sal de la cueva. Dios te bendiga.